Bueno, buenas tardes. Para ver. Era un poquito diferente el tema, hay un tema de comunicación. Entonces, lo que les voy a hablar en realidad es de la interpretación de patrimonio, pero en la creación de espacios museísticos comunitarios, que eso es en lo que nos hemos estado dedicando los últimos años en el proyecto Remembranza, que es un proyecto de acción social que tiene la universidad, en el cual yo empecé a ser parte desde el año pasado. Mi formación es como intérprete de patrimonio y básicamente lo que me gusta es comunicar y más que todo como hacer que la gente sienta y mover e inspirar un poquito en los visitantes. Entonces voy a hablar de tres puntitos. Ajá. Ya te lo voy a contar. Ajá. Sí, es chivísima, no me arrepiento. Entonces voy a empezar a hablar qué es eso de la interpretación. Casi nadie conoce qué hacemos. Tengo aquí a mi colega Marco, también intérprete, fuimos compañeros de la U. Y cómo tiene que ver eso con el patrimonio. Luego les voy a hablar un poquito de qué se habló este año en el primer encuentro nacional que hicimos de espacios museísticos en el Museo Nacional, donde vinieron representantes de todo el país, de diferentes espacios museísticos, a conversar qué fue, cómo ven ellos de todo, su rescate de patrimonio, sus retos, sus lecciones de éxito, y se creó como un documento de acuerdos de lo que debería ser un espacio museístico desde y para las comunidades. Entonces les voy a hablar un poquito sobre eso. Y por último, sobre nuestro proyecto Remembranza, que este año empezamos a apoyar a la comunidad de Piedades Sur en San Ramón, que quieren hacer un ecomuseo del agua. Entonces es todo un reto y ahí estamos. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se empieza desde cero, ¿verdad? Tenemos una comunidad con ganas, un recurso lindísimo, y ahora ¿qué hacemos con eso? Entonces la interpretación es una disciplina interdisciplinaria que apropia conocimientos, se integra conocimientos de la educación, de la comunicación, de la pedagogía, del diseño incluso, de la psicología, para lograr provocar al visitante. Entonces lo que buscamos es crear conexiones emocionales e intelectuales entre la persona que nos visita y ese recurso que tenemos, pero como el recurso es tan subjetivo a quien lo ve y quien lo observa, ¿verdad? Tal vez lo que yo como persona, ¿verdad?, de museos le siento que esto tiene valor sea un poco diferente a lo que la otra persona ve o a lo que la persona de la comunidad valoriza de esta situación, ¿verdad? Entonces se habla como de este valor inherente que tiene el recurso. Entonces la interpretación lo que busca es hacer esas conexiones. ¿Qué pasa? Que a veces un proceso educativo, para uno lograr para uno lograr educar a alguien se requiere un proceso, ¿verdad? Y aquí que estamos en un espacio de educadores de museos, pues lo sabemos, ¿verdad? No es una cosa puntual que va a lograr una educación, ¿verdad? Requiere constancia, requiere ir construyendo conocimientos, requiere un montón de cosas más que se me escapan del tiempito que tengo. La interpretación, a diferencia de los espacios educativos, es algo puntual. Uno sabe que uno tiene una persona, 5 minutos, 10 minutos, los 2 minutos que le dedicó a leer esa cédula, los 30 minutos que te visitó, y tal vez de esos 30 minutos solo 10 fue su atención mental y el resto estuvo como dispersilla ahí tomando fotos. Entonces la interpretación es como un momento boom, donde captas la atención, provoco, ¿qué es lo que yo puedo hacer, verdad? Tal vez no le puedo meter un montón de información, pero ¿qué puede hacer la persona? Provocarle algo, alguna emoción, alguna pregunta, y generar como esa espinita. Entonces, las bases de la interpretación son esas, son la provocación, el aprendizaje y el entretenimiento. ¿Y por qué el entretenimiento? Porque la gente va a estos espacios para divertirse. La gente visita museos como un espacio de recreación, la gente visita parques nacionales, espacios naturales como en su tiempo libre.
¿verdad? Muchos tal vez irán como grupos organizados y audiencias cautivas porque los llevan sus centros educativos, pero la mayoría de los visitantes no. La mayoría de los visitantes van porque quieren un espacio recreativo y entonces la interpretación responde a eso. No sé si ya viste, quedó claro ahora sí más o menos. Pero es una carrera que está dando la U. La interpretación es una disciplina que empezó a finales de los 70s. Aquí en la UCR, la Escuela de Biología tiene una licenciatura en interpretación que empezó en el 96. Uh-huh. Es para biólogos. En Costa Rica, sí. Sí, la de la U es interpretación ambiental, la disciplina como tal es interpretación de patrimonio, porque ahí está el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Es como las mismas técnicas, lo que cambia es que comunicamos. Uh-huh. Y entonces, ¿qué buscamos con la interpretación? Pues realzar experiencias, ¿verdad? Que algo se sienta bonito, que pase por el cuerpo, que se utilicen objetos, como decía ahora la compañera Jimena, ¿verdad? Que deje de ser esa como experiencia ahí un poco monótona. Buscamos facilitar apreciación. Tal vez nosotros no vamos a cambiar un comportamiento, pero sí puedo instigar a que usted se replantee la actitud que tiene hacia cierto comportamiento, ¿verdad? Es muchísimo pensar que si alguien está conmigo en un momento interpretativo y en un recorrido, pues de pronto va a reciclar, pero tal vez la próxima vez ya lo piense diferente o poco a poco en función de las diferentes experiencias posteriores, pues uno va influyendo en las actitudes hacia los comportamientos, que eso es lo que hacemos. O también apreciación hacia el recurso. Y entonces ahí entra el tema del patrimonio. ¿Qué es lo que interpretamos? Pues las manifestaciones artísticas, culturales, materiales, inmateriales, naturales, ¿verdad? De todo tipo que pueda tener una comunidad o un espacio, ¿verdad? El Centro Nacional de Patrimonio habla del patrimonio cultural como esto, ¿verdad? Expresiones, bienes culturales que atestiguan las relaciones de los seres humanos, y me encanta porque entonces al final el objeto es solo un testigo, pero ¿qué es un testigo de qué? De cómo se usó, de quién pasó por ahí, del significado que le dieron, ¿verdad? A ese espacio. Y entonces cuando hablamos de patrimonio cultural, lo cultural involucra lo biológico, lo económico, lo social, y se van interactuando entre ellos. La interpretación normalmente se basa en mensajes. Entonces, si yo quiero que usted recuerde algo, por lo menos recuerde este mensajito. Y ya después, al recordar este mensajito, tal vez usted se acuerde de otras cositas más, y entonces le ponemos mucho cariño a generar mensajes que conecten emocional e intelectualmente con la persona, y a partir de esos mensajes vamos desarrollando todo como un storytelling, ¿verdad? Del objeto, del lugar, de la comunidad, y eso pasa en muchos sitios. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros espacios museísticos? ¿Qué está pasando en el país? Normalmente estos espacios museísticos están enfocados en esto, en recuperar nuestra historia, los personajes de la comunidad, cosmología. Según el último diagnóstico que hizo el Museo Nacional de Espacios Museísticos, tenemos más de 200 espacios, ven, por todo el país. Y ahí se aclaró la diferencia entre un museo y un espacio museístico. No sé si saben la diferencia. Porque ahí cambia un poquito la inclusión, ¿verdad? O el manejo. Un museo tiene colecciones. Un espacio museístico no necesariamente, pero tal vez yo puedo contar una historia sin tener una colección. Tal vez tener una colección implica que yo tenga recursos para protegerla y unas condiciones climáticas, ¿verdad? Y todo lo que lleva tras de eso económico y administrativo y demás de mantener una colección, pero no significa que no hayan maneras de que yo pueda rescatar ese valor, esos artefactos o esos lugares de mi comunidad. Entonces ahí es donde el término de espacio museístico abre un poco y es un poco más inclusivo incluso a quien puede estar dentro de esta sombrilla museística. Y vean que tenemos más de 200 en el país. Ahorita aquí ENIT, que es parte de nuestro proyecto, está trabajando en el nuevo diagnóstico, en el nuevo inventario. Por eso ahí he estado con algunos de ustedes pidiéndoles datos y todo,
para ir enriqueciendo este censo, ¿verdad?, que tenemos a nivel nacional. Entonces, dentro de este diagnóstico vemos que, bueno, muchos de nuestros museos, de hecho la mayoría están en Alajuela, luego Guanacaste. Entonces vamos saliendo un poco, ¿verdad?, ese vallecentrismo también en los espacios museísticos, y la mayoría, vean que lo que resguardan es patrimonio natural y cultural también. Estos fueron como todos los que participamos este año en esta red. Si alguien no es parte de la red y quiere ser parte de la red, déle su nombre a Enid para que sea parte de la red y lo invitemos a todas esas próximas cositas y encuentros y compartires tan lindos que suceden. Entonces, de este encuentro que sucedió en mayo de este año se generaron ciertos acuerdos, y lo lindo de estos acuerdos es que fueron creados por y para las comunidades, de lo que debería ser desde nosotros un espacio museístico. Y fueron tantas cosas que se me va la pantalla, entonces aquí las anoté. Por ejemplo, nos hablan de que la iniciativa debe nacer de la misma comunidad, ¿verdad?, y que no sea impuesta. Y puede ser algo que suene muy obvio, pero a veces no lo es tanto, ¿verdad? A veces llegamos con una idea de lo que la comunidad debería hacer y en el proceso se pierden las voces, se pierden los sentidos y se pierde la apropiación de la comunidad del espacio. Y entonces, ¿para quién estamos creando el espacio museístico? De ahí era que venía esta pregunta, ¿verdad? ¿Para quién es? ¿Para qué? ¿Qué es el efecto final? Nos hablaba, por ejemplo, aquí que vemos la Casa de la Cultura del Calipso en Cahuita. Ellos decían que entonces el mar se convierte en un lugar de memoria. Y entonces el museo no es solo donde ya tienen todos esos artefactos que han ido encontrando con todas las partes, las incursiones submarinas, ¿verdad? Sino que entonces ahora el mar es un espacio donde rescatamos esta memoria de quiénes fuimos, de quiénes vinieron, de qué pasó por aquí. Y como también viene desde la misma comunidad, a veces es un tema de prueba y error, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en Rey Curré, el Museo de Jimbacá tuvo que hacer trasladado, porque donde se creó era en el espacio que se podía, que es donde está el colegio. Ahora se inunda con el Terraba, se inunda el museo está cerrado, y ahora vamos a ver a dónde lo ponemos, ¿verdad? Pero siempre siendo la comunidad quien dice a dónde, cómo, bajo sus términos, y nosotros pues brindamos apoyo. Otro de los puntos que se hablaron es que es una institución educativa producto de la cultura de una comunidad organizada. Entonces, se ve que la educación, ¿verdad?, que propone nace de las necesidades, intereses y derechos de la propia comunidad. Y si lo marcamos así desde un inicio, podemos también generar un proceso de resistencia, por ejemplo, contra la turistificación y la gentrificación y muchos de los otros procesos que hemos estado hablando, ¿verdad? Y últimamente como a nivel país, donde ya se va haciendo un desgaste, un lavado cultural de estos espacios que se vuelven como muy de show y se les va la esencia. Aquí está una de las mayores de Bribri contándonos de su espacio museístico, que es una escuela, y básicamente lo que hicieron fue llenar la escuela de murales con toda la cosmología de ellos, con todo lo que le querían contar a la comunidad. No hay un espacio físico, listo, tenemos las paredes y las paredes las pintamos y eso mantiene la memoria viva, ¿verdad? No tenemos colecciones, pero tenemos un espacio que rescata el patrimonio y cuenta historias y rescata la identidad. Aquí está el del Progreso de Bahía Draque, que también lo que es un espacio de la comunidad con diferentes espacios arqueológicos. Otro de los puntos, de los acuerdos que se generaron en este encuentro fue que el espacio museístico debe contribuir a los procesos de transformación y mejora social, ¿verdad? Se habla que entonces no es un tema estático que se queda ahí en el tiempo, sino que la comunidad se transforma y con la transformación comunitaria, el museo es un ente activo que permite esa transformación. Me hablaba, por ejemplo, del Museo de Boruca, nos decía una señora, bueno, estamos aquí a pesar de todo el machismo de esta comunidad y porque estamos aquí es que
vamos haciendo esa transformación cultural, ¿verdad? También nos hablaba el museo que se está creando de la mujer artesana en Monteverde como un espacio de resignificación del arte de la mujer artesana como tal, con todo lo que ellas tienen que contar, con todas sus lecciones de vida, ¿verdad? Entonces se vuelve un espacio de dignificación y de transformación para los pueblos. Como el museo religioso del Señor de la Agonía, que aquí también ven unas fotos ¿cómo se llama? En Liberia. Y entonces, bueno, regresamos a esto, ¿verdad? Entonces, espacios museísticos son espacios vivos que apoyan esto, la dignificación y la transformación y la historia, pues, de las comunidades. Y ahí es entonces donde nosotros entramos como intérpretes de patrimonio, como educadores de museo, para facilitar ese proceso de comunicación. La comunidad ya sabe qué tiene, qué decir y qué historia, pero tal vez nosotros somos los que podemos tener las herramientas y las estrategias para que eso sea, o sea, esa comunicación se haga un poco más efectiva. Y ahí entra nuestro proyecto Remembranza. Funciona a partir de los estudiantes de TCU, ¿verdad? De la UCR. Ahorita tenemos 62 estudiantes activos, cada vez va creciendo, de todas las disciplinas, y básicamente a veces, digamos, ahorita este mes de noviembre tengo la reunión de cierre con la comunidad y vamos con los objetivos para el otro año, y según los objetivos que se planteen, así van a ser las carreras que ingresan al TCU el próximo año, porque van en función de lo que la comunidad necesita, no de lo que yo me imagino que vamos a hacer, ¿verdad? Y a veces a medio camino hay que detenerse y decir, ok, por ahí no iba, vamos 3 pasos para atrás, porque para ellos esto era importante antes. Y entonces esa plasticidad que tenemos en AU también con estos proyectos interdisciplinarios nos ayudan a responder un montón a las necesidades de los museos. ¿Qué busca este proyecto de remembranzas? Bueno, esto de defender los derechos culturales, ¿verdad? Fortalecer al patrimonio vivo, a la identidad, al sentido de pertenencia y sobre todo una ciudadanía participativa. ¿Y quiénes son los que estamos formando ahí cívicamente? Más que todos los estudiantes que se gradúan, ¿verdad? Entonces es cerrar el ciclo de las enseñanzas de humanidades de la universidad. Y tenemos chicos de diseño que nos hacen cosas lindísimas, ¿verdad? De manera de arte, en función de lo que la comunidad quiere, que les va reflejando sus colores, su identidad. Estas son algunas de las comunidades con las que trabajamos ahorita. Y este año, como les decía, empezamos en Piedades Sur, y me parece un proyecto muy interesante. El Colegio Técnico Profesional de Piedades Sur tiene una reserva biológica que fue donada como parte del terreno. Y entonces es un colegio agropecuario que protege una quebrada. Y si ustedes van y ven la quebrada Yayo, ustedes dicen, pero esta quebrada, ¿cómo vamos a hacer un museo por esta quebrada, verdad? Es todavía 10 veces más grande la quebrada de los Negritos. Pero entonces, a mí fue lo que me pareció muy intrigante, es como, ¿qué es lo que tiene esta quebrada que para ustedes es tan importante? Pues resulta que esa quebrada apareció en 1924 con ese terremoto de Cartago. Antes no había agua en Piedades Sur y la gente no vivía ahí porque no había agua. Y entonces viene un terremoto, salen afloramientos, se crea la quebrada Yayo y crea todo el desarrollo que se dio en Piedades Sur. Entonces, no solo estamos rescatando, creo que se le fue la batería, no solo estamos rescatando estilos de vida o de agricultura sostenibles, ¿verdad? A través de la conservación del agua, que esa es como el mensaje indirecto, ¿verdad? Cómo podemos generar prácticas agrícolas o económicas dentro de la comunidad, preservando el agua, sino que estamos contando una historia de la comunidad. Los estudiantes, y es un museo muy amado, aunque todavía no existe, es un espacio abierto, es un sendero que ya se está detrás de eso lavando. Entonces estamos ahí con equipo geotécnico y todo, viendo cuál es el mejor trazo del sendero, entendiendo la quebrada. Y este diagnóstico inicial pues nos ha llevado a hablar con todos, a hacer concursos de mascotas con los estudiantes y que dibujen y que pinten y empezar a entender la identidad por ahí, hasta hacer entrevistas a familias originarias, inventarios de aves, recorridos. Entonces, básicamente todo este año fue, primero, ganarnos la confianza de la comunidad,
¿verdad? Que entiendan que aquí estamos para ellos, para lo que necesiten y empezar a aprender, a trabajar juntos y a partir de ahí como ir como detectives, ¿verdad? Ir cada vez descubriendo más este patrimonio. Y funcionamos en subequipos, proyectos ambientales, sociales, de diseño, con estudiantes que van siendo guiados por nosotros como docentes. Y eventualmente, pues nuestra meta es de aquí a 2 años ya tener un espacio museístico como tal. Que sea respetuoso, ¿verdad?, de la comunidad. Entonces, ahí está la quebrada, ya tenía que poner una fotito. Desde y para la comunidad, ¿verdad? Que exprese la sensibilidad, los cariños y pues todo este amorcito que le tiene Piedades Sur al lugar. Algo que yo siempre le pregunto a la comunidad cuando llego es, ¿qué de su comunidad es tan importante que si dejara de existir ya no se siente como Piedades Sur? Digamos, ¿qué donde ustedes viven para ustedes es la esencia de donde ustedes viven? Que ya cuando se esté, ustedes digan, no, ya no es, ¿verdad? Ya no es ahí. Por ejemplo, hice esta pregunta en el encuentro de espacios museísticos. Las personas de Monteverde me decían, bueno, las montañas y las nubes que ya ahorita están cambiando. Las personas de Liberia me decían, bueno, las calzadas, ¿verdad?, que hay en Liberia. Las personas de Piedades Sur nos dicen el agua, la montaña y el respeto que tiene la gente de la comunidad. Cuando esto se vaya, ya no va a ser Piedades Sur. Entonces, ¿qué va a transmitir el museo? Eso. Esa es la esencia pura. Ya el resto que digamos, pues es elaboración extra. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Pues transmitir eso, que si alguien se va, ame eso que ama tanto la gente de ahí, que dicen, es que sin esto ya no somos nosotros, ¿verdad? Y por ahí va entonces este tema, desde la interpretación del patrimonio, porque entonces es llegar de una manera muy respetuosa, entender qué es lo que las personas aman de su espacio y a partir de ahí empezar a generar mensajes o maneras de provocar y comunicar. Y entonces esto es como el mensaje que les quería transmitir, ¿verdad? Que es una comunidad viva que reflexiona y rescata su identidad a través de inspirar y provocar a sus visitantes. Muchísimas gracias.